les quiero agradecer, ¿no es cierto? Primero, a los que me han invitado a participar, y segundo, porque me han invitado a participar en un panel con funcionarios en actividad, con mucho prestigio, que para mí es impresionante. Eso para mí me viene muy bien, la verdad me viene muy bien. Yo creo que, en primer lugar, lo que tenemos que valorar es que yo entré al Banco Central en el año 84. En el año 84, cuando empezaba la democracia, digamos, nuevamente en el país, y justamente entré porque se conformaba un equipo para investigar la deuda externa, legítima y ilegítima, se hacía una auditoría. Creíamos que ahí también había voluntad política de avanzar. Si bien quiero hacer una primera referencia, que recién, así un poquito, porque no pude escuchar del todo a mi antecesor, ¿no? Él hacía mención a Alejandro Olmos. Fue Alejandro Olmos quien en el año 82, cuando empieza a resquebrajarse la dictadura, él se presenta en la justicia y lo que hace en el año 82, después de Malvinas, es presentar un pedido de investigación por las primeras apariciones que había en los diarios de la época del proceso tenebroso de endeudamiento que había sufrido el país, o sea, sin ningún tipo de persona que lo acompañara, sin equipo, sin nada. Él lo primero que hace es tratar de que la justicia empezara a actuar. Encuentra un juez que era del Castillo, que le sigue, digamos, el ritmo. Después va a venir Foster, como bien sí mencionaba Félix Kraus. Del Castillo, digamos, acepta ese pedido de primera investigación, que es lo que veía era que le parecían los diarios, decían que había títulos que se habían emitido por la estatización de la deuda que eran duplicados. No fue tan así, pero dio el puntapié inicial para iniciar ese proceso de investigación. Cuando, debido al empuje de este hombre, el juez pregunta en el Banco Central, estamos hablando de épocas de la dictadura todavía, todavía no había empezado la democracia, el Banco Central lo que responde, y es un poco de déjà vu de todo lo que hablaban ustedes antes, ¿no? Toda esta gente joven que estaba hablando, que me hace recordar justamente a la época que yo había ingresado al Banco Central, porque éramos más o menos de la misma edad, ¿no? Él pregunta en el Banco Central y efectivamente el Banco Central no tenía registro de la deuda. La deuda era tan solo estadística. Se sabía que había habido montos significativos de ingresos, pero no se sabía a quién. No se sabía efectivamente quién era el beneficiario final, como bien decía antes la señorita de la UIF. No se sabía quién era el beneficiario final. Entonces es la justicia que le ordena en ese momento al Banco Central hacer un relevamiento de la deuda. O sea que se empieza de cero. Se empieza la justicia pidiendo al Banco Central que haga un relevamiento de la deuda. ¿Qué era el relevamiento de la deuda? Todos aquellos deudores que decían que tenían deuda con el exterior, para conseguir que el Banco Central les habilite la divisa necesaria para pagar los créditos que decían haber tomado, se tenían que presentar en una especie de blanqueo, en una especie de auditoría que se empezaba a hacer, donde decía cuáles eran las características de la deuda, quién era el acreedor, cómo eran los tipos de cambio, si había garantías, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, si ya empieza el gobierno de Alfonsín, lo que Alfonsín sigue haciendo es conformar un equipo de trabajo que va a trabajar al lado de ese nuevo equipo de trabajo que se había armado, que era el que recopilaba la información que le daban estos deudores, un equipo de trabajo que no éramos más de 20 profesionales que ingresábamos al Banco Central. Es decir, no teníamos ningún tipo de experiencia, ni siquiera sabíamos por qué pasillo teníamos que caminar el Banco Central. O sea que había voluntad política, pero, bueno, agarrada con papel, digamos, celofán, ¿no? Así, muy endeble era todo. Pero bueno, nos encontramos 20 compañeros que no nos conocíamos, ya se empezaba a hablar que éramos de la coordinadora. Bueno, la coordinadora de antes era como decir que son de la cámpora ahora, más o menos era un poco ese estilo, ¿no?
Y nosotros muy lejos de eso, estábamos muy lejos de eso, éramos 20 profesionales que veníamos de distintas áreas de auditoría trabajando y que teníamos que hacer nada menos que la auditoría de la deuda. Íbamos a las empresas, juntábamos información, pero paralelamente era tan alevoso lo que estaba frente a nuestros ojos que empezamos a obtener resultados interesantes. Ustedes tienen que recordar que en ese momento la deuda externa había sido una parte importante, casi el 40% de esa deuda externa, había sido estatizada. Es decir, eran deuda que habían tomado empresas privadas y que el Estado se había hecho cargo. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a obtener resultados que planteábamos, empiezan a saltar algunos autopréstamos, empiezan a saltar esas cuestiones, la otra parte del equipo que tenían que analizar nuestro trabajo, empiezan todas estas medidas, que cercenaban lo que nosotros íbamos encontrando. Al frente de ese equipo, justamente estaba Carlos Melconian, muy conocido, que siguió, ¿se escucha? Sí, ahora sí, ahora. Se escucha, bueno. Sí, se escucha. Carlos Melconian, que en ese momento era desconocido, era un compañero nuestro que estaba del otro lado, en otra oficina, analizando nuestro trabajo. Entonces esa decisión política con la cual había nacido el gobierno de Alfonsín empieza a tener sus problemas. Tal es así que le costó la cabeza a Gripun, que apoyaba nuestro trabajo, y se empieza a cambiar el sentido de la investigación que nosotros llevábamos adelante. Resulta que con que las divisas hubiesen ingresado, bueno, no importa si había un autopréstamo atrás. El problema es que las divisas habían ingresado y ese trabajo va quedando, prácticamente en la nada. Por eso lo que yo digo es que lo primero que tenemos que ver es si hay decisión política de avanzar en esto. Lo segundo que hay que ver es que la deuda desde ese mismo momento en la justicia empezó a fraccionarse. Es decir, esa deuda que nosotros habíamos empezado a ver, la justicia la divide en dos partes, ya empieza a haber dos causas. Una era la famosa Olmos que nombró el doctor Kraus, que tuvo, un fallo, pero que se encargó solo de la deuda pública. La deuda privada, sigue al día de hoy en una causa que todavía está abierta y que me tiene como, junto con otra compañera que debe estar escuchando en este momento, con Alicia Alófaro, nos tiene como peritos desde aquella época. En el medio, por supuesto, hubo infinidad de problemas de jurisdicción. Se quiso avanzar con un equipo de trabajo, que ahora voy a hacer una pequeña mención sobre eso, se quiso avanzar con un equipo de trabajo que se politizó totalmente y que terminó rompiéndose y por lo tanto se volvió a parar ese trabajo. Más adelante se fragmentó una parte de ese trabajo en lo que es el megacanje. El megacanje, que armó otra causa, sí llegó a juicio oral y que enjuició a Domingo Cavallo, tuvo en cuenta también otro pedacito de la deuda. Eran ciertos títulos que se investigaban, pero esos mismos títulos, meses después, antes de que se produjera el corralito, unos días antes, fue renunciado a través de nuevos préstamos que habían inventado en ese momento, que eran los préstamos garantizados, que no hizo más que tomar el 75% del megacanje y volver a refinanciarla. Con lo cual el megacanje, que se encargó de ver por qué los bancos extranjeros habían cobrado tanto dinero, fue refinanciado a través de los préstamos garantizados que no los investigó nadie y en el cual ahí no había comisiones para cobrar. Más adelante la deuda externa, un pedacito que había quedado por Néstor Kirchner, la voluntad política de avanzar con este tema y haber trazado por lo menos un perfil de hacia dónde dirigirnos, con una quita importantísima, también quedó una parte sin arreglarse y
terminó con los fondos buitres, otra nueva porción de investigación de deuda que también nos tuvo a la misma compañera que nombré antes y a mí como peritos, y donde empezamos a ver que exactamente lo que hoy planteaba Eduardo Codiani pasaba en ese momento. Es decir, la deuda pasaba por el Congreso, pero nada más que pasaba por el Congreso, y los diputados y senadores que participaban de ese trabajo no tenían al alcance todo lo que nosotros pudimos esa investigación, que es la que la elevamos y que no tuvo resultados, que era que tampoco había tenido un impacto de cómo pegaba en la balanza de pagos del Banco Central, tampoco había tenido un dictamen del procurador. Es más, la Oficina Nacional de Crédito, que era aquella que tenía que llevar un control de la deuda en ese momento, a nosotros nos respondía que la deuda que se estaba refinanciando a través de los fondos buitres, ellos no tenían información, sino que se estaban manejando con lo que el estudio de abogados de Argentina, con sede en Estados Unidos, le estaba pasando. O sea que estábamos exactamente muy parecido a lo que pasa ahora, es decir, sin controles del Estado para ver si esa que se decía que los fondos buitres tenían, si realmente la tenían. Tampoco se decía si los fondos buitres tenían o no tenían esa deuda, porque nos encontrábamos con que eran títulos, digamos, que tranquilamente en Estados Unidos podrían ir a una escribanía, cambiar los titulares, porque se entregaban los derechos que había sobre esos títulos, y tampoco tener con certeza si esos títulos eran de quienes decían que eran, es decir, de esos fondos de inversión que aducían que pertenecían. Por lo tanto, ahora hay una voluntad política de un análisis de esta porción de la deuda, digamos, porque la deuda es una continuidad que viene desde aquella época hasta el día de hoy, refinanciándose con nuevos actores, con nuevas formas de endeudamiento, pero no es más ni menos que una deuda que viene desde la época de la dictadura. ¿Por qué digo de la dictadura? Porque el gobierno de Isabel, cuando terminó, era muy poco el monto de deuda que teníamos. Por eso sí podemos hablar que el inicio de la deuda externa es en la época de la dictadura. Por eso es fundamental el trabajo, antes que nada, interdisciplinario en esto, interdisciplinario. Es decir, como bien se dijo aquí, la deuda abarca un problema que es el daño social que se ocasionó y que no puede ser analizado simplemente por profesionales de las ciencias económicas o abogados. Es una deuda que indudablemente va a tener que tener una mirada de licenciados en ciencias políticas, de licenciados en relaciones internacionales, de abogados penalistas, por supuesto, y de ciencias económicas también, pero de sociólogos. Por ejemplo, los sociólogos, que de lo que siempre se habló es que el inicio de la deuda tenía que ver con los petrodólares, que habían sobrado fondos en los países árabes y por conflictos de los países árabes había sufrido una terrible, digamos, incremento del precio del petróleo, pero nos encontrábamos con que en esa época, en la agencia financiera de Arabia Saudita, el que manejaba los fondos y la distribución de esos fondos en el mundo, esos nuevos fondos que se creaban y cómo se les iban a ir otorgando a los países emergentes, que eran los realmente necesarios, era David Mulford, que terminó siendo secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y esto es una prueba que está en el propio Banco Central y que también la acercamos a la justicia, porque David Mulford, además de haber sido secretario del Tesoro de Estados Unidos, después fue un importante directivo del Credit Suisse y fue un importante director y accionista del Banco General de Negocios. Cuando el Banco General de Negocios se produce su crisis y su caída, ahí podemos ver el currículum de David Mulford, que lo tuvo que presentar en el Banco Central, obviamente, para poder ser accionista y director de ese banco, donde estaba en su currículum que él había estado en la agencia financiera de Arabia Saudita. O sea que indudablemente es un tema de geopolítica que viene desde aquella época, digamos, conocerse realmente cómo la influencia de los países
imperialistas y de los países que manejaban el dinero, no hizo otra cosa que ingresar en los países nuestros y dirigir a través de funcionarios que estaban más de acuerdo con esas políticas, cipayos, digámoslo con todas las letras como debe ser, cipayos. Si no nos explica cómo uno de los principales investigadores de la deuda, uno de los principales, digamos, negociadores de la deuda, que fue director del Banco Central, como Daniel Marx, que fue director durante no solo un gobierno, sino que participó de varios gobiernos de la democracia, termina parte de su tiempo aliado con Nicolás Braide en un fondo del exterior, que también mereció una causa en nuestro país, también mereció la actuación de la justicia y que lo encontró, lo sobreseyeron. O sea, todas estas aristas que tuvo el endeudamiento externo, por lo menos tienen que ser conocidos en todas las universidades, con un programa que, aunque sea, les permita a profesionales de muchas disciplinas tener una idea de qué es el verdadero, digamos, carácter de la deuda externa, que no es otra cosa que un elemento de dominación desde el exterior, un elemento que lo único que nos permite a nosotros, porque si bien es cierto, como se decía así, la deuda no es mala en sí mismo, nos sobreendeudaron. El Fondo Monetario analizó, analizó desde toda la vida como que la Argentina lo que tenía era un problema de liquidez, que no podía hacer frente a la deuda y por lo tanto nos recortó por todos lados, cuando evidentemente no era un problema de liquidez, era un problema de solvencia del Estado. Por eso se produce lo que se produce, y se produce el daño social, y se produce todos los grandes problemas que hemos tenido en este país de hambre, de crecimiento de la pobreza y todo lo que nosotros podemos decir que conocemos, que vivimos y que estamos lamentando. Por eso, así como se ha hecho con política, digamos, de Estado, con el tema de la memoria, verdad y justicia, y fue, digamos, en todos los organismos del Estado se implementaron políticas para que se conozca lo que se pasó en aquella época, así como ahora es política de Estado las políticas de género, y se instruye para que en los distintos organismos haya políticas de género y que todo el mundo, digamos, tome recaudo sobre el tema, hasta que no se vea el tema de la deuda externa con esa óptica, con la óptica de que el propio Estado financie una investigación, pero multidisciplinaria, y bueno, lamentablemente nos vamos a encontrar con que vamos a chocar con la justicia, que tiene, digamos, como forma fragmentar y no llegar a muchas conclusiones, y hasta, digamos, que se ha analizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas con un argentino, Volovsky, que en el Consejo de Derechos Humanos en el año 2019 dio una serie de enfoques, digamos, de por qué afecta, digamos, los planes de austeridad, por qué afectan a los problemas de derechos humanos en todos los países así emergentes. Entonces, hasta que no se vea todo eso en su conjunto, va a ser muy difícil avanzar, digamos, en lo principal. Lo principal que no vuelvan políticas y políticos que puedan, con un discurso que la gente realmente no conoce en su profundidad qué es el verdadero sentido de la deuda, puedan volver a engatusar, una palabra del lunfardo, ¿no?, a engatusar a la gente y tener otra vez gobiernos tan nefastos como hemos tenido en el gobierno de 4 años de Macri. Creo haber resumido, digamos, no sé cuántos minutos me llevó, pero creo haber resumido un poquito lo que quería decirles. Bueno, les agradezco.